Estamos desde este espacio tan importante con los candidatos presidenciales y hoy tenemos a alguien que los colombianos conocemos y identificamos de una vez. Juan Manuel Oviedo, bienvenido al Bolivarense. Pues muy contento de estar nuevamente contigo acá en el Bolivarense y de estar hablando de lo que haya que hablar. Juan Manuel, empecemos diciendo que Colombia ya te conoce. Esa labor en el DANE fue importante y creo que rescatemos lo más importante que se logró al frente de esta entidad. Bueno, pues yo creo que esa es de las cosas que más me emociona día a día, que el reconocimiento que tenemos en este momento en el país es el resultado de haber hecho un buen trabajo. Y Colombia se merece eso, que el sector público y que los servidores públicos hagan bien su trabajo. Yo creo que lo más importante que pudimos hacer durante 4 años en el DANE fue acercar las estadísticas a las personas, para que las personas se sintieran representadas en esas estadísticas. ¿Sí? Que las señoras que hacen mercado semanalmente entendieran que la inflación de alimentos es cuestión del presupuesto de ellas, pero que hoy también la gente de la costa esté hartida, como decimos en Bogotá, porque los precios de la electricidad están por las nubes y que ahora el gas natural va a ser más costoso. Entonces, que la gente pueda entender que las estadísticas en realidad representan vidas, son humanas, tienen cara y tienen lugar, es una cosa súper potente porque lo necesitamos en el país. Oviedo participó del primer debate que hubo en la Sobancaria. Y hay algo que dice la gente desde ya y es que no lo identifican con posturas de Petro ni del uribismo. Y entonces la gente eso le rompe la cabeza porque la gente quiere identificar siempre o de Uribe o de derecha y usted con unas identificadas con los de derecha, en otras de izquierda, como un tema muy central y híbrido. Por eso, ¿cómo se califica Oviedo? Bueno, yo creo que esa es nuestra misión, estar aquí en este debate de candidatos presidenciales en el que la gente se queja porque dicen que hay más candidatos que votos, porque ahorita todo el mundo quiere ser presidente. Nuestra misión aquí es ponerle propósito al desarrollo del país y también ser una voz clara de que el centro existe, que el centro político no necesariamente se puede definir por lo que no es, sino que el centro político es y es tomar decisiones basadas con evidencia, es escuchar y sobre todo es hacer cosas, porque hablar, como le gusta tanto a los extremos ideológicos de la derecha y de la izquierda, es muy fácil, pero ejecutar, hacer y resolver requiere hacer equipo y requiere mucha cabeza y también mucho corazón. O sea, Oviedo no se identifica con la izquierda de este país, ni con la derecha tampoco. Centro. Centro. Y en el centro, ¿usted considera que Fajardo es centro o no es centro? Yo creo que Fajardo sí. Él siempre ha tratado de ser un representante del centro. Desafortunadamente, por sus actitudes y por hechos históricos de las campañas electorales, pues no ha logrado transmitir ese mensaje con contundencia y se ve que hoy en esa campaña presidencial está haciendo un esfuerzo por ser mucho más claro frente a sus preceptos políticos. ¿Te unirías con él? Yo creo que está muy temprano para hacerlo, pero está clarísimo que es una persona que ha tratado de hacer política bien, que así como tiene virtudes, ha cometido errores, pero también los reconoce. Entonces es de esas personas de las cuales no queremos estar lejos, pero creo que hoy, primero, necesitamos hacerle ver al país que necesitamos una voz clara y contundente alrededor de lo que tiene que pasar, no solo a nivel económico, sino a nivel social en las diferentes regiones del país. Y ahí yo sí creo que la experiencia que obtuvimos en el DANE nos da una ventaja que esperamos pueda ser reconocida nuevamente por la ciudadanía. Ayer en el debate que participaste, uno de los candidatos dijo que para luchar la inseguridad, porque quiero que hablemos del tema, había que dar era balín. ¿Tú cómo viste esa propuesta que tú estabas ahí presente? No me gustó y creo que tampoco le gustó a la audiencia. Es importante que no banalicemos el debate político, porque si nos vamos a esas frases banales, lo que vamos a hacer es llevar al país a los puntos comunes en los que tristemente nos ha puesto a debatir el presidente Gustavo Petro. Entonces, con todo respeto y el aprecio de colega, de
de estas candidaturas que le tengo a Santiago, creo que no era lo que había que decir en ese ¿Y escenario. cómo combatiría Juan Daniel la inseguridad? Bueno, pues lo primero es con contundencia, pero la contundencia no son balines, la contundencia también es cabeza, porque hoy tenemos que buscar cómo le quitamos la plata a los grupos al margen de la ley que están obteniendo de la economía legal. Y aprovechando que estamos en la convención bancaria, la inteligencia económica en el sector financiero es un arma fundamental para desmantelar los grupos al margen de la ley. Pero también necesitamos contundencia, no de balín, sino de estrategia en los territorios en los que queremos nuevamente volver a la minería, hacer fracking, sacar cobre, sacar gas, petróleo, oro y hacerlo de forma sostenible ambientalmente y respetando los derechos de las comunidades, también requiera que recuperemos la soberanía territorial de esas zonas del país. Y adicionalmente el desarrollo agropecuario prospectivamente se va hacia la Orinoquía y ahí también tenemos que recuperar el control territorial que hoy tienen los grupos al margen de la ley. Y finalmente, necesitamos aprovechar que la comunidad, sobre todo en las ciudades, a través de la inteligencia y a través de la tecnología puede aportar a la seguridad y con eso podemos hacer equipo y no necesariamente pensar en cosas banales como darle balín a la gente. Hay un tema también de los del debate que cuando dijeron que si aprobar o no la marihuana, Oviedo no levantó si sí o si no. Exactamente, porque lo primero es importante entender que como norma social ha pasado con los toros, ha pasado con otras cosas, hoy el mundo ha visto que los modelos de legalización del uso de la marihuana para adultos es un camino para dejar de lado la financiación de estructuras ilegales que obtienen plata a través de la marihuana de uso recreativo para personas adultas. Lo que es claro, es decir, es solo para adultos, es solo para uso recreativo, porque hoy para uso medicinal ya está completamente legalizada. Pero no tenemos que seguir hablando de esas cosas en un debate sí o no. Lo que necesitamos es abrirnos a lo que ya está pasando en otros escenarios internacionales que está dando buenos resultados. Tal vez, hay que ser claros, pensar de esta conversación en drogas más fuertes como la cocaína o las drogas sintéticas ya es un tema mucho más complejo y por eso es importante hacer esa precisión. Hay algo hoy trascendental. Si llega a una etapa donde Oviedo ve que es decisivo y tiene las dos ofertas de unión, la derecha y la izquierda, le dicen cualquiera de las dos opciones se quiere unir, pero le dicen no nos unimos si se une la otra parte. ¿A quién acepta usted? Bueno, yo creo que es un escenario que solo se puede responder en el momento en que eso suceda. Lo que es importante es dejar claro que para gobernar hay que ganar, pero no necesariamente ganar justifica cualquier medio o la ruptura de nuestros principios. Y nuestros principios son sencillitos, lejos de los extremos. Si existe la posibilidad que en una segunda vuelta no sean esos extremos, pero sí tendencias ideológicas que quieran sumarse para poder gobernar bien este país, pues estaremos abiertos a escuchar. Pero creo que es algo que decidiremos en ese momento. Por el momento necesitamos, primero, recoger mínimo 630.000 firmas. Segundo, lograr que el gomelo lo conozcan en todo el país. Y tercero, poder escuchar las propuestas que la gente también quiere ver representadas en nuestro programa de gobierno. El gomelo es algo que me llama mucho la atención y que ya está pegado por todo lado. Bueno, incluso ya estamos recogiendo firmas. Ya ¿no? estamos voy a ir recogiendo firmas. Hoy he firmado y voy y a es muy firmar todas, sencillo, porque esa es la democracia. esto no implica un voto ni una afiliación política, simplemente es un ejercicio de la democracia para lograr que mi candidatura pueda ser válida a través de un mecanismo independiente. Vamos a firmar. Y es importante aclarar eso. Yo por lo menos ya he firmado por 3 candidatos y eso significa que los 3 puedan participar. Ya después se evaluará cada plan de gobierno, cada programa de gobierno y se votará con Exactamente. Y mientras eso, mientras yo firmo lo del gomelo, es un tema gracioso, es un tema, pero que también se ha prestado mucho para bullying. Sí. ¿No ha sentido a veces, Juan Daniel, que
le han hecho bullying, lo han juzgado por la manera, por ejemplo, de hablar? Pues todo el mundo piensa que este acento y esta forma de vestir y esta actitud pueden ser una barrera regional, llamémoslo así. Pero yo creo que cuando la gente se da cuenta que esto es parte de lo que yo soy, ¿sí? No es una fachada, sino que es parte de lo que yo soy, la gente aprende a reconocer esa diferencia y la valora. Y le cogen cariño. Y qué bueno que le cojan cariño a uno por algo tan inofensivo como ser gomelo. ¿Y pero usted sí es gomelo de verdad o habla solo como gomelo? No, pues yo creo que sí soy gomelo, pero lo importante es que eso no cambia mi propósito por el país. Excelente. Además que esto es algo que viene desde niño, ¿no? El hablar así. Exactamente, es parte como también de mi historia de vida, de lo que pasó cuando era pequeño, la universidad que yo estudié. Bueno, primero el tono es el resultado de un problema de adenoides en la mucosa nasal que me llevó cuando pequeño a hablar por la boca. Y el aire frío no permitió que las cuerdas vocales se engrosaran y por consiguiente mi tono de voz es un poco más agudo. Entonces, por ejemplo, cuando yo era niña me decían que tenía voz de niña, ¿sí? Y por eso me la montaban en el colegio. Pero después estudié en una universidad que en mi época era una universidad gomela, la Universidad del Rosario, y estuve al lado de personas que hablamos así y pues simplemente se me pegó. Totalmente. Bueno, ahora hablemos de las banderas principales que tiene Oviedo para la presidencia de la República. Bueno, la bandera principal es que esto no es un propósito de lo que yo quiero, sino de lo que se merece el país. Y el país se merece tener un propósito claro en materia económica, social y de seguridad. Y ese propósito lo resumimos en una palabra, el desarrollo, que lo queremos servir ¿dónde? En una mesa de 4 patas, una pata energética. Necesitamos sacar todo el gas, petróleo, oro, carbón, cobre, para poder obtener recursos de regalías y al mismo tiempo para incursionar en nuevos mercados y poder comer barato, porque hoy el gas, 9 de cada 10 hogares en Colombia cocinan sus alimentos con gas. Otra pata que es la pata campesina, necesitamos desarrollo rural, necesitamos ser mucho más productivos y utilizar también la tecnología en la productividad agropecuaria. Una tercera pata que es la infraestructura, ¿sí? No puede ser que hayamos en una década retrocedido en materia de nuestra capacidad de construir vías hidroeléctricas, apartamentos, casas, carreteras, y tenemos que fortalecerla. Pero también una infraestructura que sea tecnológica. Aquí en la convención bancaria de lo que se habla es de cómo la tecnología ha permitido que el sector financiero y asegurador sea más competitivo. Y también una infraestructura patrimonial, la cultura, esa cultura caribe, necesitamos fortalecer a partir de la cultura muchos emprendimientos que suceden en diferentes regiones del país. Y la cuarta pata es de lo público, necesitamos un buen sector público, necesitamos que en Maicao, por ejemplo, tengamos la seguridad que el equipo de la Secretaría de Cultura de Maicao piensa en lo que está pasando en términos culturales con la cultura wayú y la frontera con Venezuela. Y esas 4 patas sostienen un gran planchón que brilla por su seguridad, porque necesitamos que la seguridad tenga un propósito y sea el desarrollo. Y para esa seguridad necesitamos menos pobreza y más productividad empresarial, lo cual implica hacer ajustes drásticos en la regulación sobre la formalidad, como por ejemplo evitar que la salud sea un impuesto a las personas que trabajan formalmente y que todas las personas que trabajan en el país tengan aseguramiento de riesgos laborales. En esa mesa de 4 patas con un planchón que brilla por su seguridad, queremos sembrarle soluciones al país. La salud que necesitamos para el desarrollo, la educación basada en competencias para poder aprovechar esas herramientas y así unirnos, sentarnos en la mesa, comer rico, no necesariamente con cosas que no tenemos, sino con lo que hay. Pero al menos comiendo y con la barriga llena, pensar en un futuro claro alrededor del desarrollo del país. ¿Cómo fue el paso por el Consejo de Bogotá? Maravilloso, yo todavía sigo muy agradecido por las expresiones de reconocimiento de mis colegas, por el aprendizaje
Sinceramente era un escenario que yo no me imaginaba en mi vida, ser concejal, pero asumí la responsabilidad y para mí también fue una prueba personal porque me exigí y di lo mejor posible para hacer una buena tarea de control político, de escucha ciudadana y sobre todo de innovar en la forma como hacemos política y cómo proponemos cosas desde la oposición. Los que dicen no, que no pudo en la alcaldía y menos en la presidencia, ¿qué les diría usted? Pues la verdad creo que ese es el ataque típico colombiano a una persona que es distinta a la hora de participar en estos escenarios políticos. Nos dicen que le falta pelo pa'l moño, que es un iluso, que no tiene estructuras, pero hay algo de lo cual me siento orgulloso y es de la voluntad y de las ganas de aprovechar una perspectiva distinta de la política. Una que aprendí en el DANE porque aprendí de la política desde los datos, a los cuales esos datos hacen seguimiento y orientan políticas públicas. Y también desde el Consejo conocí la política desde el ejercicio del control político. Entonces creo yo que más que experiencia, lo que se necesita son ganas y preparación con perspectiva para ofrecerle al país eso que dijimos al comienzo, un propósito, un objetivo, que Colombia y la gente alce la mano y diga yo sí sé para dónde va la economía colombiana, porque hoy nadie levantó la mano en la convención bancaria. Para terminar, un mensaje al presidente Petro. Escuchar. Ejemplo, presidente, yo soy sordo, yo no escucho por la derecha, por este tampoco escucho, tengo una prótesis auditiva, pero ser sordo no es un impedimento para escuchar, y hay que escuchar que el país no quiere caprichos, que el país está mamado de las divisiones, el país no quiere improvisaciones, el país lo que quiere es que sucedan cosas, para eso tenemos ¿No ha escuchado presidente. Petro? ¿Petro ha escuchado o no ha escuchado? No ha escuchado, no ha escuchado. El país ya le dejó claro, fuimos conscientes que de pronto no dimos eco a las aspiraciones laborales de los trabajadores. El Congreso trabajó nuevamente, rescató la reforma laboral y ahora que no, que consulta popular. La gente le dice, no puede hacer la consulta popular porque no está claro si el mismo presidente puede ser el que califique si hay vicios o no en la elección del Congreso. Mensaje al expresidente Uribe. Un mensaje al expresidente Uribe. Bueno, pues yo creo que como expresidente a todas las personas que han gobernado este país, mal o bien, hay que darle gracias. Y él cumplió un rol, lo decía Malcolm X, que en paz descanse en un artículo en La Silla Vacía, que su obsesión por la seguridad democrática tal vez fue el insumo para que el presidente Santos hubiera podido firmar un acuerdo de paz que tanto ¿Mejor deseaba. Uribe o mejor Petro? ¿Señor? ¿Mejor Uribe o mejor Petro? No, eso ya es cosa del pasado. Expresidentes. Yo he aprendido una cosa y es que cuando uno es ex, uno ya no es nada. Y por Aplica para todo. Hay que aprovechar los logros del momento y pensar eso hacia el futuro. Termino con esta pregunta y seguramente muchos temas se escaparán, pero los seguiremos teniendo acá. Efectivamente, Juan Daniel queda presidente. ¿Cómo se imagina Colombia después de 4 años de haber gobernado? Bueno, primero nos imaginamos una Colombia que volvió a su escenario histórico de disciplina fiscal. Soñamos a Colombia también discutiendo al final de nuestro mandato una reforma tributaria, la verdadera, la que necesitamos para darle combustible a la senda de desarrollo del país. A una Colombia que tuvo unos hallazgos importantes en materia de gas natural a través del fracking y que está sacando cobre, que es un mineral fundamental para la transición energética y el desarrollo tecnológico del país. Y finalmente, un país mucho más unido y reconocedor de que más que hablar, lo que tenemos es que exigirle a nuestros gobernantes que hay que hacer. Y para eso, la responsabilidad política tiene que dejar de ser el juego de culpas y ser verdaderamente un ejercicio de rendición de cuentas. Esa es la Colombia que soñamos. Él es Juan Manuel Oviedo, precandidato a la presidencia de la República, que hoy pone su nombre a consideración. Y en el Bolivarense le estaremos llevando todos los candidatos en medio de este ejercicio democrático. Chao, chao.